A continuación vamos a ver el tema de extremos ligados o condicionados y como método de resolución vamos a ver el método de los multiplicadores de Lagrange. Hablamos de extremos ligados o condicionados cuando realizamos la búsqueda de un máximo o de un mínimo que pueda alcanzar la función, no en todo el dominio, sino en un subconjunto de puntos. En lo que vamos a ver, ese subconjunto de puntos se va a expresar mediante una ecuación y es lo que muestra el dibujo. Por un lado, el dominio de la función, en donde aparecen todos los puntos de ese dominio, y la curva marcada en color verde es el subconjunto de puntos que satisface la ecuación g de xy igual a 0. Entonces, dada una función z igual a f de xy, lo que vamos a hacer es buscar el valor máximo o el valor mínimo en los puntos del dominio que satisfacen la ecuación g de xy igual 0. Vamos a identificar a la función cuyo extremo estamos buscando como función objetivo y ya lo hemos dicho, una restricción que fija una condición o ligadura entre las variables. La condición que se tiene que cumplir es que tanto f de xy como g de xy sean diferenciables. Vamos a plantear un ejemplo sencillo. Un envase cilíndrico debe contener un volumen de 1 litro. ¿Cómo será su diseño para utilizar la cantidad mínima de material en su construcción? En el dibujo nos muestra distintos planteos en donde podemos optar entre un envase cilíndrico de gran altura y pequeño radio o un envase cilíndrico de gran radio y pequeña altura. Entre estos extremos debe estar la solución tal que se cumpla que la cantidad de material necesaria sea mínima. ¿Cómo planteamos el problema? Asumiendo que la cantidad de material depende en forma directa del área, planteamos una ecuación que nos dé el área del cilindro. Esa ecuación es el área de las tapas. Pi por radio al cuadrado sería el área de una de las tapas, multiplicamos por 2 y obtenemos el área de las tapas, y a eso le sumamos el área de la envolvente, que sería 2 veces pi por el radio por la altura. El planteo de minimizar o hallar el mínimo de esta función de área no es un problema en sí mismo, porque evidentemente para los valores factibles de radio y altura, que son valores positivos, el área será mínima cuanto tanto r como h valgan 0. ¿Qué es lo que no estamos teniendo en cuenta? El hecho de que el volumen que debe contener el envase cilíndrico es fijo y es de 1 litro. Entonces eso lo planteamos mediante esta ecuación de que el volumen en función del radio y de la altura está dado por la ecuación pi por radio al cuadrado por h, y eso debe ser igual a 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro. Con el agregado de esta ecuación, nosotros obtenemos la restricción que, sumada a la ecuación del área como función objetivo, nos estaría planteando este problema como un problema de extremos ligados. Antes de avanzar, vamos a puntualizar que la ecuación de la restricción siempre la escribimos como una función igualada a 0. Un problema de extremos ligados queda planteado entonces de la siguiente forma. Minimizar, también puede ser maximizar, una función objetivo sujeta a una restricción. Para resolver este tipo de problemas, y sobre todo atendiendo a que si bien en nuestro ejemplo la función objetivo tiene 2 variables y tenemos una única restricción, pueden aparecer problemas en donde la función objetivo tenga varias variables y el número de restricciones también sea más de una.
Vamos a ver entonces un método que se llama método de los multiplicadores de Lagrange, que, digamos, para cuya interpretación vamos al siguiente dibujo. En este dibujo están mostradas en color verde las curvas de nivel de una función de dos variables, a la cual llamamos f de xy. Entonces esta sería la curva de nivel que corresponde a f de x igual 12, esta sería la curva de nivel que corresponde a f de x igual 10, f de x igual 8, f de xy igual 6. Y en color azul está indicada el lugar geométrico de los puntos del dominio que satisfacen la ecuación g de xy igual 0. Si nosotros nos movemos sobre la curva g de xy igual 0, que son estos puntos azules, vamos a ver que al desplazarnos vamos cortando curvas de nivel y en una primera etapa encontramos valores crecientes hasta llegar a este punto, y a partir de allí iríamos encontrando valores decrecientes. Este punto en particular encuentra que las rectas tangentes a la curva de nivel y a los puntos que satisfacen g de x igual 0 son paralelas. Entonces, aplicando el concepto de que el gradiente de una función es perpendicular a las curvas de nivel, nosotros podemos plantear una ecuación. En este punto entonces se cumple que las rectas tangentes a los puntos g de x igual 0 y a la curva de nivel son paralelos, y por lo tanto los vectores gradientes también. Aquí es entonces el vector gradiente de f y en azul el vector gradiente de g. Y esta condición de que los vectores gradientes sean paralelos nos permite escribir en función de un escalar lambda esta ecuación, que hay que resaltar es de tipo vectorial, en donde el gradiente de f más este escalar lambda por el gradiente de g sea igual a 0. Aquí lo que hacemos es desglosar por componentes. Entonces esto sería la componente en x, y tendríamos la derivada de f respecto de x más lambda por la derivada de g respecto de x igualada a 0, y esta sería la componente en versor j, el gradiente de f, la derivada de f respecto de y más lambda por la derivada de g respecto de y eso igualado a 0. Tenemos aquí entonces dos ecuaciones derivadas de esta ecuación vectorial, y a eso le sumamos la condición de restricción, y de esta forma formamos ahora un sistema de tres ecuaciones en donde las incógnitas serán las variables x y el escalar lambda. No lo hemos dicho, pero este escalar lambda se conoce como multiplicador de Lagrange. Si bien hemos formulado este sistema de ecuaciones, es más cómodo plantearlos como un método que conocemos como método de multiplicadores de Lagrange, que vemos a continuación. Para aplicar el método de los multiplicadores, formamos una función auxiliar, esto que acá indicamos como f mayúscula de x y lambda, sumando a la función objetivo la restricción multiplicada por nuestro multiplicador de Lagrange.
Una vez que tenemos esta función auxiliar, formamos un sistema de ecuaciones con las derivadas de la función auxiliar respecto de las variables x de y tomamos la derivada parcial de f respecto de lambda. De esa forma vamos a obtener, en el caso de la derivada de f respecto de x, la derivada de la función objetivo, nuestra f minúscula, respecto de x, más el multiplicador lambda por la derivada de g, nuestra restricción respecto de x. Y eso igualamos a 0. La siguiente ecuación será la derivada de la función auxiliar f respecto de y, que es la derivada de nuestra función objetivo respecto de y, más lambda por la derivada de nuestra restricción respecto de y igualada a 0. Y por último, al derivar la función auxiliar respecto de lambda, nos queda nuestra restricción igualada a 0. De esta forma formamos nuestro sistema de ecuaciones cuya solución nos va a dar el punto en donde nuestra función objetivo alcanza el mínimo o el máximo. Vamos a hacer ahora una generalización para una función objetivo de n variables sujeta a m restricciones. Entonces, el planteo de nuestro problema sería minimizar o maximizar nuestra función objetivo f, que depende de las variables x1, x2 hasta xn, sujeta a las restricciones g1, g2 hasta g sub m. Todas las restricciones se escriben igualadas a 0. Entonces, ¿cómo planteamos el método de los multiplicadores de Lagrange? Formamos la función auxiliar, que en nuestro caso va a tener estas n más m variables, asumiendo un multiplicador por cada una de las restricciones. Quedaría entonces nuestra función objetivo más lambda 1 por la restricción g1 más, lambda m por la restricción g sub m. Esto sería cómo va a quedar nuestra función auxiliar. Una vez que tenemos la función auxiliar, formamos un sistema que en este caso va a tener n más m ecuaciones con las derivadas parciales. En nuestro sistema de ecuaciones tendríamos las n derivadas respecto de las variables x1, x2 hasta xn, todas igualadas a 0, y las m ecuaciones que surgen de derivar la función auxiliar respecto de los lambda 1, lambda 2 hasta lambda m. Entonces, de esa forma formamos nuestro sistema de n más m ecuaciones, todas igualadas a 0, cuya solución nos va a permitir hallar el extremo de nuestra función objetivo.